es el... Buenas tardes, señoras y señores. Vamos a hablar de uno de los personajes, como van a ver ustedes a lo largo de la explicación, más fascinantes, de más novedad y que planteó problemas a la Iglesia española y yo iba a decir a la Iglesia universal, porque acudieron a San Dámaso, obispo de Roma, acudieron a San Ambrosio, la gran figura de Milán, etcétera, y entonces pues se organizó una especie de cacao, incluso hay algunos que han hablado de guerra civil. Bueno, ya en la antigüedad Prisciliano fue un personaje muy discutido. Entre los historiadores, escritores de la antigüedad, por ejemplo, San Ambrosio y San Jerónimo ya hablan de que fue un personaje que planteó unas interpretaciones totalmente diferentes. La investigación moderna, digo moderna ya desde finales del siglo XIX, se ha interesado mucho y la bibliografía es muy numerosa, aunque yo aquí solo voy a citar un par de autores más importantes. Nuestro gran historiador García y Villada, Künzler y Hilgenfeldt lo tienen por hereje. Nuestro Menéndez y Pelayo, en su Historia de los Heterodoxos, que es una obra de juventud, lo metió y lo consideró como hereje, que es en realidad lo que han pensado en España prácticamente todo el mundo. López Caneda decía que era el último representante del Neolítico. Esto, vamos, es una interpretación totalmente, por así decir, descabellada. Barbero y Vigil, íntimos amigos míos, buscaban un trasfondo económico y social en la predicación de Prisciliano. Esta teoría no se sigue hoy día. Molé, que es una amiga, bueno, ya está jubilada, de Catania, publicó un trabajo hace muchos años que decía que había cierto parentesco con el movimiento de las Bagaudas, pero esto tampoco se sigue. Dales y de Labriol, estos franceses lo consideran un asceta heterodoxo. En cambio, Babut, otro francés, cree que molestaba muchísimo por su ascetismo riguroso, aparte de la jerarquía española, que llevaba una vida de sátrapa, de vividores, comedores, etc. La tendencia actual es a no considerarle el eje, sobre todo desde el estudio de un canónigo holandés de Utrecht, de la catedral de allí, que presentó la tesis doctoral en la Universidad de Nimega, y lo que ha hecho una gran novedad. Conservamos unos 10 escritos de Prisciliano o de su priscilianista, y después una serie de escritos de sus enemigos. Y la gente, claro, se ha ido fundamentalmente a los libros que hablaban de Prisciliano, libros o artículos en el mundo antiguo, que la mayoría de ellos son de tendencia antipriscilianista. Gosset lo que ha hecho es decir, bueno, si tenemos 10 títulos de obras que pueden ser de Prisciliano, después hay una gran discusión, y de los priscilianistas, vamos a centrarnos en esta obra. Hoy día ya digo que no lo consideran hereje, y este artículo, yo tengo aquí un resumen, pero no de la tesis de 2 páginas, pero como hay que hablar de muchas cosas, si le interesa a alguno, puede ver colgado la conferencia más ampliada y con toda la bibliografía en Internet.
Nacimiento. Probablemente nació en Lusitania, pero Próspero de Aquitania dice que era de origen galaico. La mayoría de la gente hoy día cree que era de Lusitania. Su formación estaba basada en autores clásicos. Era más bien jurídica y astrológica. Sus enemigos, Idacio, por ejemplo, el mismo San Jerónimo, escribió que hubo una época en que se dedicó a la magia y a la astrología. Él, en su trabajo, en su libro apologético, que unos dicen que es de él y otros de sus seguidores, reconoce haberse instruido en estudios prohibidos, pero dice que esto fue antes de bautizarse. No sabemos la época en que se bautizó, ni sabemos exactamente la época en que nació. Primeras acusaciones. El obispo de Córdoba, Higinio, denunció a Prisciliano, a Idacio, que era el obispo de Mérida y que en teoría era el superior de Prisciliano. Le acusó de herejía sin concretar en qué consistía su herejía, ¿verdad? Pero desde el primer momento tuvo gente que lo defendieron. El obispo de Mérida va a ser Idacio, uno de sus mayores enemigos, con Ignacio, que era obispo de Faro en Portugal. Estos son los dos mayores enemigos. Pero tuvo desde el primer momento defensores en algunos obispos de Galicia y de Lusitania, Instancio y Salviano. Vamos a ver en qué consiste el ascetismo de Prisciliano, que es, como van ustedes a ver, de una gran novedad y totalmente distinto de lo que era el ascetismo de los monjes de Egipto, del Próximo Oriente, del ascetismo que había en Roma, en el sur de Italia, etc. Su predicación era a través de la palabra, ignorándose cuándo empezó. Se cree que empezó por la diócesis de Instancio y de Salviano, estos dos obispos, uno de Galicia y otro de Lusitania, que le defendían desde el primer momento. Existían varios grupos dentro del priscilianismo. Bueno, es el introductor del ascetismo en España. Uno se reunía en Cuaresma en fincas y no frecuentaban las iglesias. Vean ustedes que esto es interesante para después las acusaciones. Predicaba Prisciliano el ayuno todo el año, el retiro durante 40 días en fincas, en montes, en casas. Predicaba el desprecio de los bienes del mundo, el alejamiento del mundo en general y la obligación de conocer las Sagradas Escrituras, a cuya lectura se dedicaron también las damas. Todo ello era aplicable a los seguidores. Existían oratorios privados de los seguidores de Prisciliano, citados por San Jerónimo en una carta, que eran lo que debían tener con mucha frecuencia los priscilianistas. La afluencia de imitadores obligó a Prisciliano a plegarse a la realidad. El grupo más numeroso lo formaban los que se encontraban con fuerzas suficientes para renunciar a la familia, a la riqueza y a las dignidades. Primero intentó Prisciliano, mediante el celibato y el abandono de las riquezas, reformar al clero, porque lo importante de Prisciliano, unas novedades, es que coge una reforma, por así decir, de tipo ascético a todo el mundo, al clérigo, a los rústicos, a los intelectuales, igualdad mujeres que laicos, etc. Todo el mundo estaba llamado al ascetismo.
Después amplió la reforma a los fieles, viéndose obligado a admitir mujeres. Muchas siguieron a Prisciliano, entre las que contó con gran número de seguidoras, organizadas en un grupo diferente de los hombres. Entre ellas, al igual que entre los varones, unas seguían un ascetismo riguroso y otras formas más limitadas, según su fuerza. La enseñanza era individual y a domicilio, unido todo ello a la dirección de la oración dirigida por los ascetas en el caso de las vírgenes consagradas a Cristo y de las viudas encerradas en sus casas. A esto se unía otras dos características. Un grupo femenino estaba compuesto por maestras y discípulas y un segundo formado por comunidades de mujeres dirigidas por un asceta. Este ascetismo alteraba profundamente las normas canónicas establecidas y se parecía aparentemente a algunas prácticas gnósticas. Después fue acusado de gnosticismo y de magia. Estas son las dos grandes acusaciones que hicieron Itacio e Idacio, el obispo de Faro, y el metropolitano, que era su superior de Mérida, a Prisciliano, y le llevaron a un proceso civil, el primero que hay en la historia, y por eso se ha visto que el proceso de Prisciliano es la fundación de la Inquisición, porque en un asunto estrictamente religioso, después los que fallan no son elementos religiosos, sino va a fallar el emperador o el que él dirija. Bueno, el tipo de ascetismo, ya digo, que chocaba muchísimo, y esto mismo de hacer oraciones en las fincas, en los montes, en las casas particulares, todo esto era una cosa que chocaba. A ello se unió la costumbre de reunirse los ascetas, mujeres y hombres, por separado en las casas para orar en común y cantar himnos, pero no en las iglesias. Esto es lo que chocaba. Y los hombres en el campo durante la Cuaresma. Laicos dirigían la oración y enseñanza. Vean ustedes la importancia de los laicos. Prisciliano, claro que ustedes me van a decir, todo el ascetismo de Egipto y de los monjes de Siria es de laicos, es verdad, pero este daba muchísima importancia, igual que a las mujeres, que podían explicar las Sagradas Escrituras, lo cual era una cosa totalmente revolucionaria. Este daba muchísima importancia a los laicos. Es verdad que en el cristianismo primitivo los laicos desempeñaron un papel importantísimo. Vean ustedes los apologistas Justino, Tertuliano, que está casado, Orígenes, que fue laico muchos años antes de ordenarse, y otros. Una serie de rasgos de este ascetismo priscilianista a una mente no muy experta como la de Idacio, el obispo de Mérida, que era su superior, podía parecer corrientes gnósticas o maniqueas, que es después de lo que va a ser acusado de maniqueísmo y de magia, que eran dos cosas condenadas desde la época de Diocleciano, finales del tercero y comienzos del cuarto. También, claro, este ascetismo riguroso que dejaba el matrimonio, que predicaba la castidad, este ascetismo a dos obispos que eran unos sinvergüenzas, unos vividores, y que llevaban una vida de crápula y de vicio, de comidas, etcétera, tal como los Salviano, que es una de las fuentes principales, pues chocaba muchísimo, y yo creo que una de las cosas que movieron a estos obispos, bueno, lo han dicho otros, a
a ir contra Prisciliano fue sencillamente que era un choque frontal al género de vida de tipo ascético que hacían, ¿verdad? Los seguidores de Prisciliano. Prisciliano, y en esto se distingue del ascetismo, dijéramos, vamos, se distingue, tiene mucho característica comparado con el ascetismo de Siria, de Jordania, de Roma, de las altas capas de la sociedad romana, etcétera. Era dirigido a todo el mundo. En primer lugar, se ha pensado que por las zonas de Prisciliano, por donde anduvo, sobre todo se extendió el ascetismo de Prisciliano, eran zonas rurales, empobrecidas, poco romanizadas y todavía paganas. Es verdad esto, porque en el siglo IV el cristianismo había avanzado muy poco, ¿verdad? Como tenemos datos, que no voy a hablar aquí ahora de ellos, que era del atraso del cristianismo, salvo casi en el sur de España, donde si cogen ustedes las actas del concilio de Elvira, comienzo del siglo IV, se encuentran ustedes que prácticamente todo el mundo es de la zona del sur, y los mártires que sabemos con seguridad de la persecución de Diocleciano, aquí fueron muy pocos. El único grupo numeroso son los 18 de Zaragoza. Bueno, los seguidores de Prisciliano se encontraban también gentes pertenecientes a clases altas y cultas de la sociedad de España o de Aquitania, el sur de la Galia, porque en el sur de la Galia se extendió también el priscilianismo, como veremos, y como cuenta Sulpicio Severo, que es una fuente tendenciosa y más bien antipriscilianista, pero que es la fuente más importante que tenemos. Y habla Sulpicio Severo de que clases cultas y altas y ricas encontró Prisciliano muchos seguidores. Por ejemplo, conocemos a Patroniano, que era un poeta, del cual habla San Jerónimo en su libro sobre los hombres famosos, que fue ajusticiado en compañía de Prisciliano. Retóricos como el Piano y Tiberiano, que fueron condenados al destierro en el juicio, son también seguidores de Prisciliano. Y después sabemos de algunas mujeres del sur de la Galia que fueron, y también fueron condenadas con Prisciliano, que fueron mujeres de alta sociedad, que fueron seguidoras de Prisciliano, y le colgaron que estaba liado con que su hija quedó en estado y que estaba liado con ella y la dejó en estado y que abortó. Esto nadie lo cree porque esto se calumniaban, bueno, unas cosas terroríficas inventadas y cosas totalmente inverosímiles. Escritos priscilianistas y antipriscilianistas. Motivó el asunto de Prisciliano, motivó una gran cantidad de, dijéramos, de libelos de unos y de otros, de Prisciliano y de sus seguidores que intentaban defenderse y de los otros que los acusaban. Nosotros tenemos 10 libros o 10 libelos, como lo quieran ustedes llamar, más bien que libros, que se descubrieron en el final del 19 y que
que salen de Prisciliano o de los seguidores de Prisciliano. Estos son los libros que el canónigo Gose considera como totalmente fundamentales, y no los libelos que había, dijéramos, en contra de él, Didacio o de otros muchos. Bueno, estos libros, uno es el llamado Apologética, una que algunos creen que son de Prisciliano, pero otros creen que son de sus seguidores. Tiene después también el llamado Liber ad Damasum Episcopum y el Liber de Fide et de Apócrifos, porque una de las cosas que le acusan a Prisciliano es de leer apócrifos heréticos. Los apócrifos, ya saben ustedes que hubo una gran cantidad de apócrifos desde el primer momento, y una tendencia en la Iglesia a condenar algunos los apócrifos, pero esto no consiguió nada, porque los apócrifos en el siglo IV sabemos que estaban de moda y que se leían mucho. Esto es una de las cosas que le acusan a Prisciliano. El apologético, ya digo que parece ser que son de Tiberiano, Asarbo y de otros seguidores de ellos, de Prisciliano. Y es interesante porque hacen una profesión de fe y después acusan, mejor dicho, hacen una profesión de fe y acusan a otras herejías de tipo mágico, gnóstico, etcétera, contra ellas. O sea que es una profesión de fe de decir que ellos son ortodoxos y que hay una serie de herejías que ellos citan y que ellos están en contra. Bueno, el Liber ad Damasum, ellos después acudieron a San Dámaso y a San Ambrosio, que no lo recibió porque, según el derecho canónico, y lo ven ustedes en el Concilio de Elvira, estos eran unos señores que estaban escapados, Prisciliano, de su metropolitano, que era Idacio, que era el enemigo. Y entonces no lo quisieron recibir, aunque también se ha dicho que no lo recibieron por la sencilla razón de que los tenían por inocentes. El obispo de Mérida, Idacio, presentó al concilio de Zaragoza, hay un concilio en el 380, antipriscilianista, que se reúnen aquí en Zaragoza, donde asiste algún obispo de la Galia, lo cual denota que en este momento, 380, el priscilianismo se había extendido mucho por España, no por el Levante, no por Andalucía, pero sí en el sur de la Galia, donde tuvo seguidores, concretamente esta señora Alta y su marido, que fueron condenados con Prisciliano. Y Idacio al concilio, o sea, su enemigo de Mérida, presentó al concilio, no sabemos quién fue el que, por qué se reunió el concilio, quién lo pidió, no sabemos nada. Sabemos que en el 380 se reúnen aquí unos obispos españoles, no del Levante, lo cual nos indica que el problema de Prisciliano no era, por ejemplo, para el obispo de Tarragona, ni otros obispos y otros obispos del sur. Idacio presentó al concilio de Zaragoza un comunitorio donde acusaba a Prisciliano, envió cartas y una gesta rerum a los obispos y a San Ambrosio, y unas preces a Graciano, como también hicieron exactamente los priscilianistas. Es que en este momento, el 380, hay aquí una nube que en gran parte se nos ha perdido, de artículos, de libelos priscilianistas y antipriscilianistas, ¿verdad?
literatura antipriscilianista, bueno, tenemos estos dos documentos que he citado de Idacio, el 380, el comunitorio, las cartas y una gesta rerum a los obispos. Ya diremos de que le acusaba Idacio de Mérida y Itacio de Faro. Hay muchísima literatura antipriscilianista, ¿verdad?, que en gran parte no se nos ha conservado, pero en parte sí se nos han conservado. Por ejemplo, dos que fueron antipriscilianistas furibundos, en cierta manera, fue Orosio, nuestro gran historiador, que va a tener, vamos a hablar del el próximo día, que va a tener una influencia pavorosa hasta el Renacimiento y que ahora se ha puesto otra vez de moda, aunque después cayó en pecado porque como historiador la primera historia universal que hace el cristianismo es floja. Bueno, Orosio era discípulo, como ustedes saben, era hispano, posiblemente de la zona de Brácara, Brácara Augusta, norte de Lusitania, Portugal, y posiblemente escribió una carta larga, digo, un libelo a su maestro San Agustín sobre los errores de los priscilianistas y de los seguidores de Orígenes. El título ya nos dice que este señor es totalmente contrario a San Agustín y que influyó, dijéramos, poderosísimamente en el pensamiento de San Agustín, que claro que era antipriscilianista, y Orosio, que era español y que venía de España, había ido sobre el 415 a ver a San Agustín, a Hipona, pues claro, San Agustín le dio mucho crédito porque era hispano, acababa de venir de priscilianista del 385, por ahí fue la muerte de Prisciliano, pero claro, este hombre debía conocer muy bien el asunto de Prisciliano. Bueno, después también hay otra fuente, Toribio de Astorga, que también conocía muy bien, dijéramos, a Prisciliano, porque caía su diócesis justamente en una zona donde los priscilianistas tuvieron muchísimo predicamento, como vamos a ver, como era Galicia. Este estaba bien. Bueno, aquí yo tengo, pero claro, no dispongo de tiempo, cuál era el pensamiento de Toribio sobre la creencia de los priscilianistas. En principio, voy a decir que igual que Orosio, fue antipriscilianista. Chawil, que es ya muerto, un catedrático de historia del cristianismo y que es una de las grandes figuras de historia del cristianismo primitivo, dedicó un libro, que a lo mejor lo conocen ustedes, sobre Prisciliano, que es totalmente fundamental para el pensamiento de Prisciliano, porque hizo un análisis ultra fino del pensamiento de Prisciliano. Aunque no lo voy a leer, pero lo pueden ustedes ver, si les interesa, las acusaciones de Toribio, Toribio le tiene, igual que Orosio, por un hereje y le acusa de 16 proposiciones, que son las que extracta, dijéramos, Chawil, del escrito de Toribio, que son 16 proposiciones heréticas contra Prisciliano y sus seguidores. Bueno,
Como les dije, el año 380 se reúne un concilio donde van algunos obispos galos en Zaragoza, y después habrá otro en Burdeos. No sabemos quién fueron los que reunieron este concilio, quién fue los que convocaron, pero en teoría asistieron priscilianistas y antipriscilianistas. De los cánones de este concilio, que no son muchos los cánones conservados, la base de las acusaciones contra Prisciliano se deduce de los cánones que era el comunitorium de Idacio, ¿verdad?, y el uso de los apócrifos, y que era un indicio para el obispo metropolitano de Mérida de heterodoxia, el uso de los apócrifos, porque le acusaban no de utilizar apócrifos, porque había apócrifos que eran totalmente inocuos desde el punto de vista dijéramos, de la religión cristiana, pero otros muchos contenían herejías, y lo que le acusan es le acusó en el comunitorium de enseñanzas sacadas de estos apócrifos heréticos. Idacio, en el concilio de Zaragoza, acusó a Prisciliano de doctrinas heréticas sobre la Trinidad, del manejo de apócrifos heréticos, de prácticas mágicas y de aceptar el dualismo maniqueo, y de llevar, otra de las cosas que le acusan, de que llevaba una vida muy licenciosa y que por las noches se juntaban con mujeres seguidoras de él y bailaban y bueno, tenían relaciones sexuales, etc. Esto hoy día todo el mundo cree que es mentira, pero bueno, como estos obispos se acusaban unos a otros de muchísimas falsedades y calumnias, pues esto es una cosa que se da muchísimo fuera de la lucha de los obispos que describe Sócrates y Zozomenos, los dos historiadores que continúan la historia de Eusebio de Cesarea, la historia eclesiástica, que son dos abogados de Bizancio, de Constantinopla, que continúan la historia y dan muchísimo material sobre las luchas feroces. Yo las he estudiado y he publicado 3 o 4 trabajos. No se pueden ustedes hacer ni idea cómo estaba la iglesia. Aquello era un campo de calumnias, de asesinatos, de incendios de iglesias, bueno, una cosa feroz. Y esto lo cuentan unos que son testigos de lo que cuentan. Bueno, o sea que esta acusación de libertinaje y de libertades sexuales, gran libertades sexuales, hoy día nadie la cree. Bueno, pero vean ustedes que Idacio lleva al concilio de Zaragoza 2 acusaciones que después van a ser fundamentales cuando el asunto vaya al poder civil, que son de la magia y del maniqueísmo. Las dos cosas, en esto sí podía intervenir el poder civil por la sencilla razón que eran 2 aspectos de la religiosidad que estaban condenados ya a partir de Diocleciano. Bueno, recuerden ustedes que en su apologético, que ya dijimos que es de 3, parece ser, de 3 seguidores, aceptan que Prisciliano se dedicó a la magia y al maniqueísmo, pero en la etapa anterior al bautismo, y que después renunció a este asunto. La magia parece ser
que él debía defender, algo así en esta etapa anterior al bautismo, para la gente baja, labradora y tal, que ciertos cultos de tipo mágico al sol y a la luna. Bueno, de los cánones de Zaragoza, según Ramos Locertales, que los publicó y que no creía que era hereje prisciliano, este era un catedrático de la Universidad de Salamanca, que era muy fino en el trabajo, hizo un estudio sobre los cánones de Zaragoza y sobre los escritos de priscilianos, esos 10 escritos que se han discutido muchísimo. Según Locertales, el primero y el canon séptimo, y yo creo que el cuarto, son especialmente antipriscilianistas y los otros no. El primero va directamente contra Prisciliano y se refiere, primero y séptimo, a la participación femenina y al doctorado de un laico. El canon primero alude a la formación de grupos de mujeres alrededor de una asceta, que hemos visto que es una cosa típica del ascetismo del prisciliano, lo que constituye una novedad ascética bastante original del priscilianismo. El canon 4, Bataille antipriscilianista, el canon 4 prohíbe claramente ya el retiro y el andar descalzo como mortificación. Ambos cánones tienen por finalidad impedir que los fieles escapen al control de la jerarquía, practicando el ascetismo en campos, en casas y en lugares apartados que se siguen, donde seguían prácticas muchas veces totalmente diferentes de las prácticas canónicas. Yo creo que uno de los problemas también aquí es que no solo el ascetismo de Prisciliano chocaba contra la vida de crápula, según Sulpicio Severo, de Tatio y de Idatio, sino sobre todo que se escapaba al control de la jerarquía eclesiástica. Este tipo de ascetismo de Prisciliano se escapaba totalmente, aunque Prisciliano llegó un momento después del concilio en que quiso llegar a un acuerdo con su metropolitano, pero no consiguió absolutamente nada. Bueno, el problema que hubo es que en Zaragoza no no condenó a los priscilianistas, aunque por lo visto con completa seguridad hay 2 cánones o 3 que van directamente contra prácticas de Prisciliano. En el Liber ad Damasum que presentó, dice que nadie fue acusado directamente en Zaragoza. Claro, aquí parece ser que prevaleció el criterio de Dámaso, de Roma, de que no se podía acusar a nadie que no estuviera presente. Pero Prisciliano, como solió que le iban a condenar, pues no fue. Y eso le salvó, según algunos, de que le condenaran. Bueno, de los tratados, ya hemos dicho la acusación de Idacio y la de Prisciliano, según Itacio, según el de Faro. Itacio, y según lo que piensa Chagüel, que yo creo que tiene razón, Itacio acusa a Prisciliano de mantener doctrinas heréticas sobre la Trinidad, de estudiar apócrifos heréticos, que le acusa el otro, de practicar la magia, que también ha acusado
el Metropolitano, de enseñar el dualismo radical de los maniqueos, que es de lo que le acusaba también Idacio, lo cual explica que exalte el celibato al mismo tiempo que se entregue a orgías sexuales y sobre todo una cosa, a sentirse completamente libre de conciencia para negar cualquier cosa. O sea, Prisciliano, eso seguro, daba una libertad absoluta, dijéramos, o que la libertad absoluta de conciencia jugaba un papel importantísimo. Esto es una de las grandes aportaciones de la Iglesia primitiva. Tertuliano es el primero que dice en el año 197 en la Apología que hay que seguir la religión que le dicte a uno su conciencia. Y esto después lo va a decir Ireneo, el gran luchador de las herejías a finales del siglo II, lo va a decir Orígenes y lo va a decir Lactancio en el siglo IV. La razón era muy sencilla, porque decían que si el hombre no tiene absoluta libertad de hacer, de obrar, Dios no puede premiar o castigar los hechos, porque no tiene libertad. Esto va a tener, por ejemplo, mucha aplicación en el aborto, donde había un cachondeo de padre Monseñor mío, en la Iglesia primitiva. Roma tolera el aborto. ¿Por qué? Porque lo hace de la conciencia del individuo, ¿verdad? El Papa Calixto decía, bueno, allá se las entiende a la señora que quiere abortar con Dios en la otra vida, pero yo no tengo por qué. Y cuando sabemos, por testimonio de San Agustín, que había muchos obispos que el aborto lo dejaban así, lo que hacían es que dejaban el aborto a la conciencia de la señora, porque si la señora no tenía libertad de abortar o no, Dios no podía premiar o castigar el aborto. Esta es una de las grandes aportaciones del cristianismo primitivo. Bueno, aquí un poco de prisa, porque no, si no, no acabamos. Prisciliano tenía una debilidad grande, que era un laico. Entonces, después del Concilio de Zaragoza, se ordenó sacerdote, obispo de Ávila, que debía ser una zona de donde contaba con muchos priscilianistas. Pero cometió una torpeza, que es que le ordenaron 2 obispos, pero tenía que darle el visto bueno su metropolitano de Mérida. Y esto no lo hizo. Y va a ser una cosa que le van a acusar después de que su ordenación sacerdotal no vale porque faltaba el visto bueno y la ordenación de 3. Y él solo tuvo de Dios. Bueno, ahora viene la actuación del poder civil. Idacio e Itacio, y después también Prisciliano, cometieron un error gravísimo, que es acudir al poder civil en una causa que era estrictamente eclesiástica, como eran las acusaciones que se le hacía a Prisciliano, de magia, de apócrifos, heréticos, de maniqueísmo. Es verdad que entonces se acudía con mucha frecuencia a la autoridad civil, o sea, al emperador, como vemos en el Concilio de Nicea, y a partir de entonces todos los concilios ecuménicos son convocados por el emperador, presididos por el emperador o por quien él delegue, y después cobran fuerza cuando el emperador sigue. Los concilios nacionales, como los concilios de Toledo, son convocados por los reyes, aunque son unas asambleas de carácter cívico-religiosa, porque iban los obispos y trataban temas estrictamente eclesiásticos, pero no tenían fuerza de ley hasta que no firmara el rey, ¿verdad? Y los concilios
de las Galias, pues eran los reyes de la Galia los que podían convocar. Bueno, estos acusaron, bueno, mejor dicho, Ignacio y Tadio, después del Concilio de Zaragoza, siguieron sus indagaciones sobre los presbiterianistas y llevaron la acusación de gnosticismo a un terreno nuevo, que era la intervención civil. Y Tacio acusó a Prisciliano personalmente de la magia, que estaba condenada por Diocleciano, y después también de prácticas maniqueas, que estaba condenado por Prisciliano. Entonces, Prisciliano también acudió al poder civil, lo cual fue un error gravísimo por ambas partes, porque por vez primera, como he dicho, un asunto estrictamente eclesiástico lo va a fallar un poder civil, cual era el del emperador, primero Graciano y después Magno Máximo, que era español. Bueno, ya dijimos que Prisciliano acudió, él y sus seguidores fueron al obispo San Dámaso y al obispo de Roma, que no les quiso recibir, posiblemente, o bien porque, que es lo que cree todo el mundo, porque eran inocentes, pero eso yo no lo creo. Yo lo que creo es que no tenía él ningún poder para recibir a un obispo que se había escapado del control de su jefe, que en este caso era, ¿cómo se llama?, el de Mérida. Bueno, y San Ambrosio acudieron a San Ambrosio, que el cual también se escabulló. Aunque San Ambrosio después, cuando mataron a Prisciliano, pues arremetió contra el poder civil porque había condenado en un asunto estrictamente eclesiástico. En este momento se les ocurre a los priscilianistas acudir al obispo de Burdeos, bueno, no de Burdeos, de una ciudad cerca de Burdeos, acudir a él buscando el apoyo. Pero el obispo, que era se dedicaba a la retórica, así, le llamaba Delfidio, no los quiso recibir, ¿verdad? Sencillamente, aunque era un tema que le caía de plano. Bueno, yo aquí he cogido, bueno, lo iba a leer, pero como andamos mal de tiempo no lo leo, pero lo pueden ver ustedes en internet, que los análisis que se han hecho de los 10 libros de Prisciliano, unos están de acuerdo, que son unos comentarios a los Salmos y a libros de la Sagrada Escritura, que son priscilianistas, y otros se discute muchísimo y no estamos de acuerdo. Una vez que San Dámaso y San Ambrosio no los recibió, estos acudieron ambas partes al poder civil. Los priscilianistas lograron que el emperador entonces era Graciano, pero murió antes de fallar, o mejor dicho, fallando, pero así con una condena muy de desterrar a unos y a otros, pero no grave, pero se murió. Y vino Magno Máximo, que era de origen español, que fue el que era con seguridad antipriscilianista, el que los va a condenar. Bueno, ellos Estacio y Prisciliano lograron atraer a su partido al Magister Officiorum, que se llamaba Macedonio. Posiblemente le sobornaron.
El soborno entonces estaba, ¿verdad? El emperador vendía los cargos, que era una manera de ingreso. Claro, después el que iba a las provincias, después de haberse tenido que entregar al emperador mucho dinero, pues estrujaba las provincias de una manera auténticamente vergonzosa. Aquí parece ser que Macedonio se dejó sobornar por los priscilanistas, pero los perseguidores lograron que el emperador lograra el asunto, planteara el asunto, no con obispo de España, lo cual era lógico, porque fundamentalmente el priscilanismo era un asunto español, sino de obispo de la Galia, por considerarlos más neutrales, lo cual también fue un error por parte de los antipriscilanistas, porque después a última hora quien tuvo que intervenir pues era Graciano por un lado y después Magno Máximo. Itacio volvió después de esto a la península y tuvo que defenderse de la acusación de perturbar la paz de las iglesias. El juicio de Treviris. En el año 300, bueno, ya he dicho que Graciano hizo una condena así, que si los obispos que daban guerra, que fueron desterrados y tal. Pero no hubo ninguna condena judicial de muerte. Esto lo va a hacer Magno Máximo, de origen español, ¿verdad? Entonces, Itacio acusó ante Magno Máximo a los priscilianistas de maniqueos, ¿verdad? Itacio, como sabemos, era muy contrario a Prisciliano y posiblemente porque también era, como cuenta Sulpicio Severo en su crónica, era muy contrario, y porque además el tipo de ascetismo era un bofetón al género de vida que ellos llevaron. La acusación, no sabemos por qué Magno Máximo, de origen español, se puso antipriscilanista. Se ha pensado, primero, que él quiso atraerse al partido, vamos a decir, más tradicional, católico. Se ha pensado también de que en las artes mágicas que creía que practicaba Prisciliano, pues podía ser un peligro para el emperador. El nuevo emperador ordenó al prefecto de la Galia y al vicario de la España que Prisciliano y sus compañeros fueran juzgados en un concilio reunido en Burdeos. Se reunió un concilio, pero tampoco consiguieron absolutamente nada. Pero vean ustedes que esto es importante, porque se desplaza, aunque en el sur de la Galia hubiera priscilianista, se desplaza propiamente un problema estrictamente hispánico, o en gran parte hispánico, y lo van a juzgar unos señores que se mantienen, o la mayoría, al margen. Bueno, el juicio de Treviris está estudiado por Girardet, pero lo conocemos muy mal. No sabemos, barruntamos las acusaciones, pero no sabemos el proceso ni realmente las acusaciones y las defensas, ¿verdad? Aquí se presentaron dos problemas en los acusadores: los capitaneados por Idacio, defensor acérrimo de que la causa la fallara un tribunal imperial, y San Martín de Tours,
y otro obispo de la Galia que se oponían rotundamente porque decían que era una causa eclesiástica y que los tribunales civiles no tenían ninguna posibilidad ni ningún derecho de juzgarle. Bueno, el hecho, y tengo que acabar, aunque aquí tenía bastante que decir, pero no quiero pasar de la media hora que me han dado. El hecho es que fueron condenados, como ustedes saben, y fueron 3 ajusticiados, una mujer, la que hemos citado, con otros 2. Vean ustedes que esto es interesante, por lo que después va a tener, esto tiene mucha cola, por lo que después vamos a decir. Pero aquello fue una sentencia que perjudicó a Ignacio y a Idacio. Ignacio fue depuesto en el tribunal de Tréveris de su diócesis y Idacio fue desterrado y se murió en el destierro. O sea, que Prisciliano y 3 señores, una señora y 2, fueron ajusticiados. A los otros priscilianistas importantes, a uno de los cuales hemos citado, se les confiscaron los bienes y se quedaron a pedir, ¿verdad? Pero hubo condenas para unos y otros bandos y graves porque perdieron la diócesis y después fueron desterrados. Como tengo que acabar, hay que decir la importancia de Prisciliano después de muerto. Prisciliano, su cadáver lo trajeron aquí y fue venerado como mártir. El episcopado galaico es todo él de origen priscilianista. Esto lo defendió Díaz y Díaz, que era gallego, que se dedicaba a esta época y que admite hoy día prácticamente todo el mundo. A mí, que hace muchos años hablé de Prisciliano, porque ya he hablado varias veces sobre Prisciliano, los canónigos de Santiago de Compostela, poco menos que me prohibieron pisar Santiago de Compostela, porque dije que era el introductor del ascetismo en España, lo cual lo habían dicho todos, y que los obispos de Galicia eran de origen priscilianista, lo cual pues para ellos es una auténtica deshonra, o era, no sé ahora, porque ahora ya parece ser que se han callado. Y hay que decir que posiblemente, y esto lo estudió una colega de Granada, una cosa es el priscilianismo y otra cosa es los seguidores de Prisciliano en la zona de Galicia o en otros sitios, lo que hicieran después a los 2 o 3 siglos, porque el priscilianismo estuvo coleando hasta el siglo VII. Bueno, y después hay otro problema que hay que plantear, que esto es una tesis. Si lo que hay en Santiago de Compostela, enterrado en la catedral, es Prisciliano y la señora y los otros 2, esto. El sarcófago solo se ha abierto, que yo sepa, una vez en finales del siglo XIX, y aparecieron 3 personas decapitadas, de las cuales una era una mujer. Esto coincide al pie de la letra con lo que sabemos de la muerte de Prisciliano. Un dominico benedictino, en el siglo XIX, fue el que lanzó la tesis de que en Santiago estaba enterrado Prisciliano. Aquí en España, pues claro, esta tesis no tuvo ninguna aceptación. Pero Díaz y Díaz, que como ya he dicho, es un gran especialista en esta época y es un gran especialista en los visigodos, pues siempre ha dicho, y a mí me lo ha dicho muchas veces, que no tenemos una prueba 100%
o una prueba definitiva de que allí es enterrado Prisciliano. No tenemos una inscripción sobre el sarcófago, ¿verdad? O no tenemos otra documentación de aquella época que diga que Santiago de Compostela está enterrado Prisciliano. Pero él dice que todo huele a que está enterrado Prisciliano, pero no podemos decirlo con completa seguridad porque no tenemos argumentos definitivos como era una inscripción sobre el sepulcro o como eran otras lápidas que aludieran a esto, ¿verdad? O que otras lápidas o otros testimonios de los priscilianistas. Y nada más, perdonen ustedes que haya ido tan deprisa, pero tenía que haber hablado como mínimo hora y media, y como no sé, hay que dejar esto, porque nos echan, pues entonces si alguno quiere completar mucho de lo que yo he dicho, pues en internet cuando esté colgado. Ahora, Prisciliano está de moda ahora. Yo aquí he dado una lista de libros de última hora, de los 15 o 20 años últimos, y ocupan media página, casi una página con letra pequeña. Los estudios que continuamente aparecen sobre Prisciliano, hechos por mujeres, por hombres, historiadores, religiosos, de todo el mundo. Es una figura, como ya hemos dicho, fascinante. Y tiene, y con esto voy a acabar, Prisciliano tiene unos aspectos de gran novedad para los hombres del siglo XX. La importancia que dan las mujeres y que las mujeres puedan explicar las Sagradas Escrituras. La importancia que da a que todo el mundo lea las Sagradas Escrituras. La importancia de que da al elemento laico. Él fue laico durante muchos años y gran parte de los seguidores sabemos que era un laico, y después es un hombre que arremete también contra la esclavitud. Cuando la esclavitud se aceptaba, San Agustín la acepta como un mal menor. Dice que hay dos males necesarios, la esclavitud y la prostitución. Porque si no hay burdeles, la ciudad se nos convierte en un burdel, que es lo que nos ha pasado a nosotros en Madrid. Y nada más, si quieren ustedes completen esto, y bueno, la bibliografía les llevaría a ustedes casi un mes, la que yo cito aquí. Yo conozco casi toda, pero no toda. Les llevaría casi un mes leerla, y se lee. El problema de Prisciliano es como una especie de novela policíaca, ¿sabes? Y que gusta a todo el mundo, ¿verdad? Yo les aconsejo que lean ustedes el artículo mío de internet porque es mucho más extenso y aspectos que yo no he podido tratar. Allí se tratan, allí está toda la biografía, y podemos decir que Prisciliano es el introductor del ascetismo en España, que es de origen priscilianista, los obispos galaicos, y después también podemos decir que tiene algunos aspectos que son de una gran novedad y que se están discutiendo en la Iglesia en estos momentos. Y nada más, muchas gracias por su atención.